Piensa en esto un segundo. El gobierno lleva meses diciéndote que la inflación está bajando. Los medios lo repiten. Los economistas salen en la tele con gráficas y te explican que los precios se están controlando. Y tú ahí, mirando tu cuenta bancaria a final de mes, preguntándote cómo es posible que con el mismo sueldo de antes ahora te sobre mucho menos. No es tu imaginación. No eres malo gestionando el dinero. Es que te están contando media verdad, y la otra mitad es la que nadie quiere explicarte. Hoy vamos a hablar de eso. De por qué el número oficial de la inflación y tu realidad diaria no coinciden. De cómo funciona realmente ese índice que tanto escuchas, que incluye, que excluye, y por qué está diseñado de una manera que casi nunca refleja lo que tú pagas cada mes. Y al final de este vídeo vas a entender exactamente por qué llegas más justo a pesar de que los datos digan lo contrario. Empecemos por el principio. Cuando escuchas que la inflación está al 3% o al 2,5%, ese número viene de algo que se llama el índice de precios al consumo, el IPC. Es básicamente una cesta imaginaria de productos y servicios que el gobierno decide que representa el gasto del ciudadano promedio. Alimentos, ropa, transporte, ocio, vivienda, energía. Todo mezclado, todo ponderado, todo resumido en un único porcentaje que sale cada mes como si fuera la temperatura del planeta. El problema es que esa cesta no es tu cesta. Tú no eres el ciudadano promedio. Nadie lo es. Esa cesta está calculada como un promedio estadístico de millones de personas con situaciones completamente distintas. Un jubilado en un pueblo que tiene la casa pagada, una familia de 4 en una ciudad grande pagando hipoteca, un joven de 25 años alquilando un piso compartido. Todo eso entra en el mismo saco y sale un único número. Y ese número puede estar bajando en el papel mientras tú, en tu vida real, estás pagando más por casi todo lo que necesitas. Vamos al detalle porque aquí está la trampa que pocos te explican. El IPC pondera los distintos gastos según cuánto pesa cada uno en el gasto medio de los hogares. Pero esa ponderación se actualiza con cierta periodicidad, no en tiempo real, y en algunos países tarda años en reflejar cambios estructurales en los hábitos de consumo. Así que si el precio del alquiler se ha disparado en los últimos 3 años, pero en la cesta oficial la vivienda tiene un peso relativamente bajo porque los datos son de hace tiempo, el impacto real en tu bolsillo queda maquillado dentro de ese porcentaje. Y con el alquiler hay algo todavía más específico. En muchos países, incluido España, el coste de la vivienda en propiedad no se calcula directamente con el precio real de comprar o alquilar una casa. Se usa algo llamado alquiler imputado, que es básicamente una estimación de cuánto pagarías si alquilaras tu propia vivienda. Una abstracción estadística que no representa lo que paga un joven hoy en el mercado real. ¿El resultado? Que uno de los gastos que más ha crecido para la gente en los últimos años, la vivienda, queda infrarrepresentado en el índice oficial. Y mientras la cesta del IPC dice que la inflación modera, tú estás dedicando un porcentaje mucho mayor de tu sueldo a pagar el piso que hace 5 años. Pero la vivienda no es la única distorsión. Piensa en los alimentos. El IPC mide precios de productos concretos, pero no siempre captura algo que las marcas llevan haciendo años de manera sistemática, la reducción de cantidad sin tocar el precio. Antes tu yogur tenía 125 gramos. Ahora tiene 110 y cuesta lo mismo. Antes el paquete de galletas traía 12 unidades. Ahora trae 10. El precio oficial no ha subido. El producto ha encogido. Eso no aparece en el IPC como inflación, pero en la práctica tú estás pagando más por menos. Esto tiene incluso nombre, se llama greeflación o inflación encubierta por reducción de cantidad. Y es perfectamente legal. Si estás viendo esto y estás empezando a entender que el sistema no está diseñado para que tú ganes, sino para que el dinero fluya siempre hacia arriba, suscríbete ahora mismo. Cada semana publico vídeos que te dan contexto real sobre economía, dinero y cómo protegerte. Sin humo, sin teorías raras. Solo lo que funciona. Sigamos. Porque hay otro mecanismo dentro del IPC que es especialmente polémico entre los economistas y que casi nadie menciona en los medios de comunicación generalistas. Se llama sustitución de productos. La lógica oficial dice que si la carne de ternera sube mucho de precio, el consumidor promedio va a sustituirla por pollo, que es más barato.
Por tanto, el índice puede ajustar su cesta para reflejar ese cambio de comportamiento. En teoría tiene sentido. En la práctica, significa que cuando los precios suben en lo que tú quieres consumir, el índice puede desplazar el peso hacia alternativas más baratas, suavizando artificialmente la cifra final. Miden la inflación de un consumidor hipotético que siempre elige lo más económico disponible. Tú no eres ese consumidor hipotético. Tú tienes preferencias, necesidades específicas, y a veces simplemente no puedes o no quieres sustituir. Ahora juntemos todo lo anterior y apliquémoslo a la realidad de alguien de entre 20 y 40 años viviendo en una ciudad española o latinoamericana. Tu gasto real está concentrado principalmente en 3 categorías: vivienda, alimentación y transporte. Posiblemente también en telefonía, servicios digitales y ocio. Esas categorías, especialmente las 3 primeras, han tenido incrementos de precios muy por encima de la inflación oficial en los últimos años. El alquiler medio en muchas ciudades ha subido entre un 30 y un 50% en 5 años. La cesta de la compra básica, según datos de organizaciones de consumidores, ha subido entre un 20 y un 25% desde 2021. El transporte, tanto público como privado, también ha subido. Y todo eso está diluido dentro de un índice que incluye también sectores donde los precios han bajado o se han estancado, como la electrónica o ciertas categorías de ropa, que tú compras con mucha menos frecuencia. Tu inflación personal, la que afecta a tu vida cotidiana, es materialmente más alta que el número oficial. No porque el gobierno mienta descaradamente, sino porque el indicador no está construido para reflejar tu realidad específica. Está construido para ofrecer una visión agregada y macroeconómica que sirve para decisiones de política monetaria, no para decirte si puedes llegar a fin de mes. Y aquí viene otro factor que completa el cuadro. Los salarios. En teoría, cuando hay inflación, los salarios deberían subir para mantener el poder adquisitivo. Y en los últimos años algunos salarios han subido. El salario mínimo en España, por ejemplo, ha tenido incrementos relevantes. Pero hay una diferencia enorme entre que tu salario suba nominalmente y que suba en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Si tu sueldo sube un 4% y la inflación oficial es del 3%, parece que vas ganando. Pero si tu inflación personal, la que toca tus gastos reales, es del 6 o del 7, en realidad estás perdiendo poder adquisitivo aunque tu nómina tenga un número más alto. Y ese efecto, perder poder adquisitivo sin darte cuenta porque el número nominal sube, es exactamente la trampa del número oficial. No ves que eres más pobre porque el sueldo sube. No ves que el sistema te está descapitalizando lentamente porque la cifra de inflación parece razonable. Pero a final de mes, el dinero no llega igual. Y eso no es una percepción. Es matemática. Hay un concepto que quiero que te quedes grabado a fuego. Se llama inflación silenciosa. No es la inflación que sale en los titulares. Es la erosión progresiva de tu capacidad de compra a través de mecanismos que no son obvios ni directos. Precios que suben poco a poco en los productos que más usas. Servicios que añaden comisiones, tasas o cuotas adicionales que antes no existían. Productos que reducen tamaño o calidad manteniendo el precio. Suscripciones que suben cada año un pequeño porcentaje que parece irrelevante pero acumulado en 5 años representa un coste significativo. Toda esa acumulación no aparece limpiamente en el IPC. Pero aparece en tu cuenta corriente cada mes de manera inexorable. Llegados a este punto, puede que estés pensando, de acuerdo, entiendo el problema, pero ¿qué hago yo con esto? La información por sí sola no te hace más rico. Pero entender cómo funciona el sistema sí te da ventaja para tomar decisiones mejores. Y hay 3 cosas concretas que puedes hacer para proteger tu poder adquisitivo en un entorno donde la inflación real supera constantemente a la oficial. Lo primero es calcular tu inflación personal. En serio. Coge los 3 o 4 gastos más importantes de tu vida, los que representan la mayor parte de tu presupuesto, y mide cómo han evolucionado en los últimos 12 meses. Alquiler o hipoteca, supermercado, transporte, suministros. Calcula el porcentaje de incremento real en esas partidas. Ese número, ese porcentaje tuyo, es el umbral mínimo que debe crecer tu capacidad de ingresos para que no pierdas terreno.
Si tus ingresos no crecen por encima de ese número, estás perdiendo poder adquisitivo aunque lo hagas todo bien. Lo segundo es entender que mantener dinero parado en una cuenta corriente en un entorno inflacionario es perder dinero de manera garantizada. Si la inflación real de tus gastos está al 6% anual y tu dinero está en una cuenta al 0,1%, estás perdiendo aproximadamente 6 puntos de poder adquisitivo cada año sin hacer nada malo. Solo por no mover ese dinero. Esto no significa que tengas que asumir riesgos imprudentes. Significa que debes buscar alternativas que al menos te permitan no perder: fondos indexados a largo plazo, cuentas remuneradas, activos que históricamente han preservado valor frente a la inflación. No para hacerte rico de golpe. Para no quedarte atrás. Lo tercero, y quizás lo más importante a nivel práctico inmediato, es entender el concepto de inflación en tus ingresos. Si trabajas por cuenta ajena, debes negociar subidas que estén por encima de tu inflación personal, no de la oficial. Porque tu empresa te va a hablar del IPC. Y el IPC, como ya sabes, no es tu realidad. Si trabajas por cuenta propia o tienes algún tipo de negocio o actividad paralela, debes revisar tus precios con la misma lógica. Cada año que pasa sin ajustar tus tarifas al alza es un año en que trabajas más por lo mismo en términos reales. Y luego está el hábito de leer entre líneas. Cuando el gobierno anuncie que la inflación baja, pregúntate qué está midiendo exactamente. ¿Qué cesta? ¿Con qué ponderaciones? ¿En qué ciudades? ¿Con qué metodología? No para volverse paranoico ni para caer en conspiraciones, sino porque ser un consumidor y ciudadano informado te da capacidad de tomar decisiones basadas en tu realidad, no en la media estadística de 50 millones de personas. La inflación oficial es una herramienta útil para los economistas y los bancos centrales. Pero no fue diseñada para decirte cómo va tu vida. Eso solo lo puedes medir tú, con tus datos, en tu contexto. Si este vídeo te ha abierto los ojos sobre algo que sentías pero no podías explicar, te pido un favor muy sencillo: dale un like y suscríbete al canal. Cada semana publico contenido que te ayuda a entender cómo funciona el dinero de verdad, sin jerga innecesaria, sin promesas vacías, solo herramientas reales para que tomes mejores decisiones financieras. El próximo vídeo que tienes que ver es el que aparece ahora en pantalla. Trata directamente de cómo proteger tu dinero frente a la inflación con estrategias concretas y accesibles aunque no tengas grandes ahorros. No te lo pierdas.